Bien, vamos a iniciar la sesión de trabajo para el día de hoy. Vamos a trabajar una sesión que va a transversalizar dos áreas. Vamos a trabajar con el área de tecnología e informática y a la vez vamos a trabajar con el área de ciencias naturales. Vamos a ver un tema relacionado con un elemento que es necesario, es básico para la vida de todos los seres que habitan este planeta. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué abordamos temas de naturales, de matemáticas aquí en el área de informática? Eso es propio. Todas las asignaturas requieren en un momento dado trabajar con el área de tecnología informática. Vamos a transversalizar de esa forma, en ese sentido, con el área de ciencias naturales. Vamos a hablar del agua. ¿Qué es el agua? De pronto es un elemento que nosotros manejamos todos los días, pero no tenemos una definición, un concepto claro de lo que es el agua y de lo importante que es el agua para la supervivencia de muchos seres vivos aquí en este planeta. Vamos a comenzar dando una breve definición acerca de lo que es ese elemento. Digamos que el agua es un recurso natural que es indispensable para la vida, que se constituye en una necesidad primordial para la salud, que por ello debe considerarse uno de los derechos básicos fundamentales para la vida del ser humano. Hay algunas sociedades en donde el agua se ha convertido en un bien preciado debido a la escasez. Nosotros acá en Colombia tenemos la posibilidad y la dicha de tener ese recurso en gran abundancia. Pero el agua es un elemento que está siendo afectado de manera directa. Está deteriorando la calidad del agua aquí en el planeta. Entonces, vamos a ver algo acerca de cuáles son esas fuentes de contaminación que están afectando este preciado líquido. Las fuentes de contaminación pueden ser básicamente de dos formas. Una contaminación puede ser por fuentes naturales. O sea, dependiendo del terreno que atraviesa el agua, cuando es hídrica, porque entre otras cosas, para hacer un paréntesis, hablamos del agua que es potable, del agua que es consumida por el ser humano y por la mayoría de los animales vivientes. Inclusive por las plantas. No vamos a hablar del agua de mar, porque esa es un agua que, si bien hay algunos organismos que la habitan, que viven bien dentro de ella, como los peces y otras especies de animales, nosotros no podemos consumir esa agua para vivir. Y si tampoco es tolerable por las plantas. De manera que nos estamos refiriendo específicamente al agua potable, al agua hídrica. Entonces, las fuentes de contaminación del agua básicamente son de dos tipos. Las fuentes naturales, dependiendo de los terrenos que atraviesan estas aguas hídricas, pueden contener algunas sustancias que la pueden contaminar, como por ejemplo las sales, los minerales, el calcio. Cuando el campesino hace una siembra, algunas veces les tiene que agregar un sustratos químicos a la tierra para favorecer la supervivencia de sus cultivos. Eso también se convierte en un contaminante porque hay algunos químicos que son nocivos para el consumir el agua después que hayan caído dentro de ese líquido. Entonces, la primera fuente de contaminación son las fuentes naturales y la segunda son las fuentes artificiales. ¿Cómo se produce esta contaminación por fuentes artificiales? Bueno, el desarrollo industrial necesariamente tiene que utilizar algunos químicos que son nocivos para el ser humano. Y la presencia de estos componentes son peligrosos para el medio ambiente y para los mismos organismos que habitan. Entonces, y algunas veces es muy difícil eliminar esos componentes químicos. Pero ¿cuáles son las causas de la contaminación del agua? El ser humano, que es el principal causante de la contaminación, desafortunadamente, puede verse afectado de muchas maneras el agua por esta contaminación, como por ejemplo cuando se vierten desechos industriales a las fuentes hídricas, a los arroyos, a los ríos. También el aumento de las temperaturas también provoca contaminación en el agua.
Eso puede disminuir el oxígeno en su composición. Algunas veces también la deforestación origina que aparezcan sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera que les comentaba anteriormente, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a contaminar las aguas subterráneas, que son básicamente las que estamos consumiendo, porque el agua que nos llega por tubería, esa agua no es extraída directamente del río mayormente, sino que se extrae por unos procedimientos y allí es donde interviene la tecnología. Por unos procedimientos se extrae esa agua del subsuelo y luego es trasladada a las tuberías y a la fuente de distribución que nosotros consumimos. Ahora, ¿a qué se debe la escasez del agua en el planeta? Pues hay algunos factores. Por ejemplo, el primero es la explosión demográfica. Para los que no saben qué es la explosión demográfica, bueno, ese es un término que se utiliza para definir el crecimiento de la población. O sea, mayor población, mayor se necesita ingerir ese líquido. Esa es una de las consecuencias o de las causas que está originando la escasez del agua aquí en el planeta. Otra causa es la contaminación. De la contaminación que ya hablamos es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente y que afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida de las plantas, de los seres vivientes, también como la salud o higiene de los seres vivos. Y la tercera causa viene siendo el incremento de la demanda. Obviamente, como a medida que va apareciendo más gente, que va naciendo más gente, se va necesitando más el consumo, se incrementa el consumo de las aguas. Entonces, eso es una de las causas que nos está originando. Ahora, hay unos efectos de la contaminación del agua, unos efectos que inciden directamente en la salud de las personas. La contaminación del agua representa un gran problema de la salud pública. Allí hay algunos mecanismos de transmisión de esa contaminación al ser humano. Puede ser de forma directa, cuando se ingiere el agua contaminada que viene, que procede de algunos abastecimientos a las grandes poblaciones, el agua contaminada ahí está afectando directamente a la población y puede producirnos enfermedades cutáneas, enfermedades respiratorias. Algunas veces cuando se entra en contacto con esa agua, automáticamente nos produce enfermedades de la piel. Otra forma de contaminación es la indirecta. El agua actúa como un vehículo de infecciones o bien puede transmitirse a través de alimentos contaminados por el riego de aguas residuales. Asimismo, los moluscos acumulan gran cantidad de polivirus y pueden ser ingeridos y afectar a los seres humanos. Finalmente, hay algunos insectos que se reproducen en el agua y que son transmisores de enfermedades como por ejemplo el paludismo o la fiebre amarilla. Por eso es que es importante conservar el agua, prácticamente el agua potable, porque hay un agua que no es potable ni es benéfica cuando la consumen los seres humanos. ¿Cómo se podría definir el agua potable? Bueno, es el agua que es apta para el consumo humano y que no supone un riesgo para la salud a los organismos que la consumen. Hay unas características que definen el agua potable. Las principales características, que debe ser agua limpia y segura para su consumo y su uso en la producción de alimentos. Debe ser también un agua incolora, porque cuando ya el agua adquiere algunos colores, ya eso es una señal de contaminación. Esta agua también debe ser inolora, no debe tener ningún olor. Debe ser insípida, porque si ya tiene algún sabor, quiere decir que tiene algún elemento que puede provocar una contaminación y un daño a los seres vivientes.
debe carecer de elementos en suspensión. El agua potable no debe presentar ninguna turbiedad. Debe ser libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos o radiactivos. Debe mantener también una proporción determinada de gases y sales orgánicas disueltas. Y no debe contener microorganismos patógenos que pueden poner en peligro la salud de las personas que están consumiendo el agua. Aquí le voy a presentar un cuadro de enfermedades que son producidas cuando se consumen el agua contaminada. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el cólera, que es producida por un microorganismo, por bacterias. Esta cólera puede producir diarrea, vómitos intensos, deshidratación y puede convertirse también en un elemento mortal. Hay otra enfermedad que se llama el tifus, que es producido por bacterias y se manifiesta con fiebre, diarrea, vómitos, inflamación del vaso y del intestino. Otra enfermedad puede ser la desintería, que también es producida por una bacteria y se manifiesta con diarrea. Es posible que no sea mortal en algunos adultos, pero produce muerte de muchos niños en países que se encuentran en poco desarrollo. Hay una que es muy común, que es la gastroenteritis. También es producida por una bacteria y se manifiesta con náuseas, vómitos, dolor en el intestino. También no es muy mortal, tiene poco riesgo de muerte. Hay una que sí es mortal, una enfermedad que se conoce como la hepatitis. Es producida por un virus. Esto produce inflamación del hígado, puede causar daños permanentes en el hígado y puede causar la muerte en un porcentaje alto. Hay una que se llama la poliomielitis. También es un virus, produce dolores musculares intensos, debilidad, temblores, parálisis. También puede ser mortal. Básicamente esas son las enfermedades que nos puede producir cuando estamos consumiendo agua contaminada. Hay unas características de la contaminación del agua. Las principales características pueden ser la presencia de basura, de desechos químicos producidos por la fábrica o por las industrias. Otra característica del agua contaminada es las aguas residuales que se descomponen y produce desoxigenación del agua. Muy bien, entonces con este contenido que les estoy dejando, vamos a realizar una actividad que va a ser evaluativa. Ustedes me van a responder en una hoja que debe ser obviamente marcada con su nombre, su apellido, el curso en el que están ustedes matriculados, y me van a enviar esto a un correo que se llama respuestas.impolsa@gmail.com. Allí les voy a dejar el correo. Me van a responder 7 preguntas. Aquí está el cuestionario. Primero me van a responder cuáles son las causas de contaminación del agua. Me van a enunciar las fuentes de contaminación del agua, cuáles son las posibles consecuencias de la contaminación del agua, cuáles son los efectos de la contaminación del agua, y me van a escribir 3 enfermedades que son producidas con la contaminación del agua. Me van a decir también cuáles son las características del agua potable y cuáles son las características del agua contaminada. Además, ustedes no van a copiar todo, pero sí deben hacer un resumen en su libreta que les sirva como referencia de consulta. Muy bien, joven, entonces dejamos hasta allí. Pues cualquier duda me la pueden consultar. Hasta allí la